bienvenidos a la sesión anual del Consejo Mexicano de Reumatología. En esta ocasión el doctor Arce nos ha dado oportunidad de participar y el doctor Limón leerá el acta de la sesión anterior del Colegio Mexicano de Reumatología. Buenas noches, siendo las 20 horas del día 25 de octubre del 2016 en el Salón Diego Rivera 2 del Hotel Marriott Reforma, ubicado en Paseo de la Reforma 276, se llevó a cabo la sesión cultural del Colegio Mexicano de Reumatología, estando presentes socios y no socios que se asientan que se detallan en la lista de asistencia. El doctor Daniel Jivillé dio la bienvenida a los asistentes. Inició la sesión bajo la orden del día de lectura y aprobación del acta del mes anterior, desahogo de los acuerdos generados en la sesión previa, informe del Comité Ejecutivo y asuntos generales. En relación a la lectura y aprobación del acta anterior, se procedió a esta y fue aprobada el acta por unanimidad. En el informe del Consejo Directivo, se trabajó en los últimos 2 meses en desarrollar guías de tratamiento de lupus eritematoso sistémico y estamos en la etapa de revisión de la evidencia. Se espera tener la primera reunión del grupo que va a elaborar las guías en el mes de diciembre. Se cerró la fecha para el envío de trabajos para el Congreso Mexicano de Reumatología, que se llevará a cabo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el mes de febrero del 2017. En total se recibieron 349 trabajos. Actualmente los trabajos están en la etapa de revisión por pares, para después proceder a la asignación a las diferentes mesas de trabajo que se llevarán a cabo durante el Congreso y también para enviar a publicación. Muchos de los reumatólogos nos están ayudando y se los agradecemos. Se presentó también la convocatoria y se recibió una propuesta para el maestro de la reumatología mexicana, la cual fue analizada por el Comité Consultivo, entregándose los resultados de su trabajo en el mes de octubre. Se llevó a cabo una convocatoria para médicos residentes de reumatología que desearan participar en el curso de metodología pre y post-tesis y se entrevistaron a los candidatos. Se seleccionaron a 7 residentes que participarán en el curso de metodología que está coordinado por la unidad de investigación, esto es el doctor Luis Javier Jara, la maestra Guadalupe Olvera y la maestra Marcela Pérez. A lo largo del mes de octubre se llevaron a cabo 6 actividades de difusión social en medios de comunicación. 4 fueron actividades radiofónicas y 2 fueron entrevistas televisivas. Esto se realiza cada mes en diferentes estados de la República y en la Ciudad de México. El Congreso del Colegio Americano de Reumatología se llevó a cabo los días 11 a 16 de noviembre en Washington. No hubo asuntos generales que comentar, por lo que se dio inicio a la sesión cultural coordinada por el doctor Juan Elmer Holguín y posterior a la sesión se dio finalizada la sesión ofreciendo una cena a los asistentes y también hubo una cata de vinos. Bueno, si todos están de acuerdo con el acta, por favor háganoslo saber a través de su conexión de internet. Y aquí levanten su mano en señal de aprobación. Muchas gracias. Bueno, brevemente el informe de actividades del último mes del Colegio Mexicano de Reumatología. Se llevaron 2 actividades de difusión social, un radio y una en televisión, y le agradecemos a los médicos reumatólogos que han participado en estas actividades a lo largo del año. Asimismo, se continúa trabajando en las guías sobre el tratamiento del lupus eritematoso sistémico. Se tendrá la primera reunión para acordar consensos en el mes de diciembre. Actualmente ya se están completando las búsquedas de material bibliográfico. Se hizo la revisión por pares de los trabajos enviados al colegio para el Congreso Mexicano de Reumatología, que se llevará a cabo en febrero. Se recibieron 349 trabajos, de los cuales se aceptaron 347 y fueron revisados en 4 rondas. Y las cartas de aceptación se han estado enviando durante la última semana. Todo el mundo debe estarse enterando en estos días acerca del lugar que ocupará su trabajo dentro del programa. Asimismo, se recibieron 15 solicitudes o 15 trabajos concursantes para el premio Donato Alarcón Segovia a la investigación básica de la investigación clínica, los cuales están siendo analizados igual por pares
asignados por la unidad de investigación. Este trabajo concluirá a principios del año próximo. Se llevó a cabo el Congreso Americano de Reumatología, en donde los mexicanos tuvieron una presencia importante, como todos los años. El colegio becó a 15 personas a este congreso y tuvieron participación en diferentes aspectos del mismo. El comité ejecutivo del colegio participó en la sesión de negocios del Colegio Americano de Reumatología por primera vez, y los invitados fuimos la Sociedad Canadiense de Reumatología, PANLAR y el Colegio Mexicano de Reumatología, y le agradecemos al Colegio Americano de Reumatología su gentileza en este sentido. Asimismo, se participó en la Asamblea General de PANLAR, que se llevó a cabo también durante el Congreso en Washington, y donde se aclaró la posición de México en relación al Congreso que se tenía planeado de forma tripartita en 2018. Todos ustedes han recibido una comunicación por correo electrónico en este sentido y conocen cuál fue finalmente la respuesta del colegio. Actualmente estamos trabajando en algunos otros proyectos en la unidad de investigación, incluyendo la elaboración de posturas, una actualización en las posturas del colegio acerca de la utilización de biológicos para enfermedades reumáticas, y los resultados de la misma se presentarán durante la sesión de negocios del colegio durante el Congreso en febrero, y estamos trabajando también, por lo menos de forma parcial, en el desarrollo del programa del año que entra y de las actividades académicas que se llevarán a cabo a lo largo de 2017, y probablemente el año que entra también les informaremos un poquito más a detalle de las mismas. Si tienen alguna pregunta en este sentido, les agradecería que la hicieran ahora. De no ser así, me gustaría dejarlos con el consejo, que como les menciono ha sido gentil y nos ha invitado a su sesión anual. Y les voy a presentar al doctor César Arce Salinas. Él es presidente del Consejo Mexicano de Reumatología, es miembro del Colegio Mexicano de Reumatología también, y él coordinará la sesión de hoy. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Antes que nada, agradecer al colegio la generosa invitación que nos hace año con año para, como por alguna motivación especial, en la última sesión del año, invitar al Consejo a platicar. Y pues hemos tratado en los últimos años, ustedes recordarán, hacer algunas reflexiones sobre la cuestión educativa. Hemos invitado a algunos profesores, y bueno, para nosotros es muy importante tener esta sesión de fin de año que, les digo, nos cede generosamente el colegio, con la idea de entablar un poquito una conversación, si se puede, o una reflexión sobre la cuestión de la educación de la reumatología en México. Es una cuestión que es importante tener en cuenta, sobre todo dado que cada vez los sistemas de salud y los sistemas educativos, las universidades, todo esto se vuelve más complejo, y de pronto pues es necesario hacer un alto y reflexionar. Este año nuestro propósito ha sido ver hacia adentro, ver hacia nuestros procesos, y hacer una crítica, como ustedes verán en los momentos siguientes. Una autocrítica siempre es bueno, de qué estamos haciendo, dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir con relación a nuestra actividad más importante, que es el examen o la evaluación, para que los médicos reumatólogos en México tengan su certificado y puedan atender pacientes de reumatología. Déjenme comentarles, antes de dar inicio a la sesión, dos anuncios importantes. El primero es que a partir del año que entra, bueno, este año también, pero el año que entra continuaremos igual, el proceso de recertificación es todo el año. O sea, no es lo mejor, y esta costumbre que teníamos en reumatología de en el mes de noviembre, en los últimos días, bombardear a todos nuestros consejeros a revisión de currícula, no es necesario, porque ahora la revisión es todo el año. Entonces, a partir de febrero, de enero, pueden empezar a enviar sus documentos. Ahora todos los documentos son vía digital. Si ustedes pueden hacerlo, realmente es muy sencillo una vez que uno se mete a la plataforma.
pero si no, igual le hablan a nuestra administradora y ella les ayuda con todo gusto a subir sus documentos. Esto es importante e incluso algo que es una ventaja de nuestra plataforma, es que ustedes pueden ir metiendo sus documentos aunque se vayan a recertificar dentro de 2 años o 3 años. ¿Sí? Los documentos se van subiendo, se van guardando y así cuando ya les toque la recertificación no hay que correr. Entonces esta parte es importante, este anuncio, y además es muy probable que mantengamos la idea de que los primeros meses del año paguen un poco menos por la recertificación que los meses finales. Y esto es con la idea de estimular que la gente meta sus papeles y no haya un trabajo abrumador al final del año. La segunda pues es que ya nuestro examen se acerca, es un examen que como ustedes saben es teórico práctico, y a partir de esta sesión trataremos de que el examen siga siendo cada vez mejor. Y este examen se dará la segunda semana de enero, el segundo sábado, el segundo fin de semana, y esperamos ya también, porque ya las fechas se terminan, perdón, el primer fin de semana de enero, terminando de desenvolver los regalos de los Reyes, viene el examen, y es importante que todos los residentes, todos los profesores hayan enviado ya las cartas, o sea, que todo esté en orden, para que tengamos las listas de los residentes que van a presentar el examen o de los médicos reumatólogos que por primera vez van a presentar el examen y pues ya estemos todos listos para formar los circuitos y para trabajar sobre la cuestión de la evaluación. Bueno, ya terminando estos 2 anuncios, doy paso a la sesión y la primera parte, la primera intervención la voy a dar yo, que es hablar un poquito sobre el marco conceptual de la evaluación y la regulación del Consejo. Esto es importante porque es algo que ha ido cambiando con el tiempo y seguramente, esperamos, irá cambiando a futuro todavía más, porque estos órganos que cada vez tenemos más importancia en la regulación de la atención médica y de lo que vemos pacientes, deben tener mejor regulación. Entonces, cada vez hay más y más regulación y el Consejo pues está siempre a la vanguardia con sus procedimientos, con toda su documentación. Y bueno, pronto nos va a tocar la verificación de nuestra idoneidad, entonces también necesitamos que todo esto lo conozcan para que sepan por qué o cómo hacemos este trabajo. Después de mí va a hablar Luis Manuel Amezcua Guerra, el doctor Amezcua, ustedes lo conocen, él es un investigador del Instituto Nacional de Cardiología, es reumatólogo, y aparte es doctor en ciencias, y él va a hablar sobre el examen teórico. Ahora él nos va a hacer favor, es un nuevo miembro, digamos, en este comité, en este trabajo del examen teórico, y entonces estos ojos claros y transparentes nos van a ayudar para ver en qué andamos bien y qué debemos componer. Y aparte todos lo conocen, el doctor Amezcua es muy crítico, de hecho es algo muy agradable en las sesiones tenerlo muy crítico y pues seguramente su ponencia va a ser muy agradable en ese sentido. Y para finalizar, el doctor Everardo Álvarez Hernández, también doctor en ciencias, reumatólogo del Hospital General de México, va a comentar sobre las estrategias para definir el punto de corte en el examen práctico, que es una cuestión que aquí en el Consejo tenemos 4 años en guerra civil, porque nos parece que este examen, que es un examen cada vez más importante, cada vez mejor elaborado, cada vez con más reconocimiento internacional, está siendo desaprovechado para la evaluación. Pero bueno, pues esa parte, les digo, la va a comentar Everardo. Bueno, comienzo diciéndoles que los consejos de especialidad no son algo nuevo en el mundo, en México. Estos comenzaron más o menos en 1933, cuando se hicieron las primeras evaluaciones estatales y federales de un consejo de oftalmólogos en Estados Unidos. Y esto surge porque la sociedad estadounidense requiere que haya un órgano que verifique que los especialistas que se están formando tengan las capacidades, las habilidades, en aquella época eran las habilidades quirúrgicas adecuadas. Entonces surgen estos consejos, primero en Estados Unidos de forma estatal, pero después ya de forma federal, incluso allá hay un board general para todas las especialidades que rige, como aquí el CONASEM, las actividades. El primer consejo que se forma en México es el Consejo de Patólogos, en 1964, y aplica su primer examen. Y nuestro consejo es un consejo también muy veterano,
porque se funda en 1975, mucho antes de los consejos de medicina interna, de cirugía o de otras especialidades. Todos sabemos que nuestros maestros de la reumatología se reúnen y conociendo cómo funcionan los consejos en Estados Unidos, emulan este trabajo y lo hacen en México, y por primera vez se hace el examen, se elabora y se aplica el examen en 1976. De tal forma que, como verán, son 40 años de hacer exámenes de consejo, y todos los que nos están viendo y los que están aquí sentados, pues hemos sido examinados rigurosamente en reumatología. En 1976 y en adelante, las formas de abordar la evaluación son diferentes, y esta cuestión se va dando a lo largo del tiempo a partir de los presidentes de los consejos, como que cada presidente le pone una tinta especial a su examen, y pues tenemos, por ejemplo, exámenes con diapositivas, exámenes con laminillas, exámenes digamos, de los exámenes teóricos, que se van variando a lo largo del tiempo, y como ustedes se acuerdan, algunos muy cargados a la inmunología y otros muy poco cargados a la inmunología. Y esta parte pues nos ha hecho al Consejo ir aprendiendo a obtener un justo medio, de tal forma que con el tiempo hemos aprendido que las preguntas para el examen teórico deben ser preguntas que vengan a partir de una tabla de especificaciones muy, muy rigurosa, en donde esa tabla de especificaciones realmente sea, pues, digamos, sopesada por consenso, tanto con los profesores como con los consejeros, y se pueda establecer el temario, para que no haya esta parte de que en este año se preguntó más de tal enfermedad o menos de tal enfermedad, sino que haya algo muy homogéneo, y esto permita que todas las sedes, independientemente de sus características individuales en la formación de residentes, puedan acreditar los cursos y puedan acreditar el examen. Entonces, pues este año, y bueno, el año pasado, este año, se ha trabajado mucho en la tabla de especificaciones, una tabla de especificaciones cada vez más rigurosa, para a partir de ahí generar las preguntas. Otra cosa que se ha ido transformando es hacia un examen multimedia, que es decir, un examen en donde se presente por casos clínicos, pero además ese examen contenga videos, contenga imágenes, puede contener otro tipo de cosas que permita al alumno no solamente evaluar su memoria, sino su toma de decisiones y su razonamiento clínico, que finalmente eso es lo que queremos en un examen de estas consecuencias, en un examen de tanta envergadura, que el alumno no solamente diga lo que recuerda, sino que podamos diferenciar los alumnos que tienen mejores competencias de otros. Nuestro consejo tiene, a partir del 2011, como todos los consejos en México, los 43 consejos de especialidad, es un consejo que está regulado por la Ley General de Salud, en donde se hace obligatorio que todos los médicos especialistas tengan su certificado. De hecho, no solamente lo tengan, sino lo publiquen, y en todas sus recetas haya números de certificado y esté a la vista del público, y además nosotros hagamos públicas las listas de los médicos que están certificados y los médicos a los que ya se les ha vencido su certificación. Este mandato legal ha sido difícil implementar en México. Un problema hasta la fecha es las demandas contra la ley, que todavía no se han resuelto. Hay una demanda todavía que está viva, por lo que esta ley no se ha podido aplicar con la rigidez que requeriría un mandato legal. Por eso muchos colegas de otras especialidades, sé que reumatólogos no, pero dicen es que eso es letra muerta porque no se está aplicando. Pero no es así, no se está aplicando porque hay un amparo, pero en cuanto ese amparo termine, la ley se va a aplicar fuertemente. E incluso, al menos en muchos hospitales donde nosotros conocemos, se ha tratado de hablar con los sindicatos y con los contratadores para que esta norma de la certificación sea una norma real. Y la otra, pues que ustedes conocen, es que todos los hospitales que se quieran certificar deben tener médicos también certificados. Entonces, aunque la ley todavía no se ha podido aplicar a rajatabla, es una ley que pues va implementándose poco a poco. Este es nuestro propósito como consejo, que es certificar. Esta parte es muy importante y
todos los que nos están escuchando, tenerla clara. El Consejo a lo único que se dedica es a la evaluación, certifica y recertifica reumatólogos. Este problema o este proceso ha sido también discutido a lo largo del tiempo porque de pronto queremos la definición del reumatólogo. ¿Quién es el reumatólogo? ¿Es el que ve pacientes? ¿Es el que investiga? ¿Es el que está postulado para doctorado? ¿Es el docente? Y la respuesta que hemos tenido en los últimos años en el Consejo es que es todo eso. O sea, el reumatólogo, debemos privilegiar a todo el reumatólogo que haga tanto trabajo clínico como trabajo docente y trabajo de investigación. Y como ustedes lo habrán visto en las listas para recertificación, efectivamente se incluye a todas las actividades del reumatólogo con diferentes pesos. ¿Sí? Además de esto, el Consejo tiene el mandato de supervisar la buena práctica de la reumatología, de disponer de las listas públicas, de integrar al Consejo gente de alta calidad. Esta parte es importante. Nosotros recibimos bastantes diría yo, agradablemente bastantes solicitudes para ocupar el puesto de consejero titular a partir del año que entra, dado que algunos consejeros se dan de baja o terminan su ciclo y vienen unos nuevos. Y en este proceso abierto y transparente tuvimos muchas solicitudes y pues estamos deliberando a ver qué reumatólogos van a participar como consejeros los próximos 6 años. Entonces este proceso ha sido muy agradable y ver sobre todo la disposición de médicos reumatólogos jóvenes y algunos no tan jóvenes que quieren entrarle al trabajo arduo del Consejo. ¿Sí? Y además nosotros reconocemos la educación médica continua a través del colegio, cuando el colegio ha hecho su proceso de evaluación educativa de los cursos. Sin embargo, algo que es importante y que está en nuestros estatutos es que el Consejo no imparte cursos. También algo que estamos trabajando es en el catálogo de competencias. Tenemos un listado en nuestra página que ustedes pueden visitar, en donde están las competencias de los reumatólogos, pero seguramente este año que sigue trabajaremos en afinar un poco más, en definir de mejor forma las competencias profesionales de los reumatólogos. Bueno, nada más para concluir esta parte de la regulación, les quiero comentar que la CONASEM, que es esta Comisión Nacional de Consejos de Especialidad, forma parte de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Cirugía, y por lo tanto este órgano es un órgano consultor del gobierno federal, lo que nos hace a los consejos también órganos consultores del gobierno federal. Y aunque no lo crean, cada vez es más el involucro que tenemos en las decisiones que se están tomando en el Consejo. Y algo que es muy importante es que el Consejo es por pares, es decir, en el Consejo solo estamos reumatólogos y no participa ningún nivel de gobierno, lo que seguramente en cualquier lugar donde esto ocurra habla de transparencia y de calidad. ¿Sí? Esta es la página del CONASEM, donde ustedes pueden consultar aspectos éticos, aspectos legales. Y bueno, entonces para concluir, pues nuestro propósito es certificar, es mantener la vigencia de certificación en los que ya certificamos una vez y se van certificando a lo largo del tiempo que tienen su trabajo profesional, y apoyar algunas actividades de educación médica continua. Eso lo hacen otros consejos, nosotros no lo hacemos y no lo vamos a hacer porque no es un mandato nuestro. Eso lo hace el colegio, lo hace bien, y lo único que nosotros hacemos es reconocer la calidad de la educación médica que genera o que proporciona el colegio. Bueno, y como les decía, la recertificación vigente es una recertificación en donde estamos reconociendo o se quiere reconocer a todas las actividades del reumatólogo. Como ustedes podrán ver ahí, está el asesorar tesis, el hacer cursos, el tener grados académicos, además de la licenciatura y la especialidad, etcétera. Hay una gran cantidad de puntaje que otorga cualquier actividad que haga el reumatólogo. Les quiero comentar, ya para dar lugar a los otros ponentes, un poquito sobre educación. La cuestión de la enseñanza de la medicina en México desafortunadamente todavía está en pañales, y esto lo vemos porque las evaluaciones que se hacen
que deberían ser de 3 tipos: diagnósticas, formativas y sumativas, a veces no se reconocen como tal. Entonces es muy importante que lo primero es que diferenciemos qué tipo de evaluación queremos hacer, si es una evaluación diagnóstica, formativa o sumativa. Nosotros hacemos una evaluación sumativa, es decir, hacemos un muestreo de juicios clínicos, de razonamientos y de decisiones, a partir de las cuales decidimos quién es un reumatólogo y quién es no. Como ven, es algo muy complejo. A la fecha lo que se trata es que evaluemos competencias. Esto es difícil porque no educamos con competencias. La UNAM, los cursos que están inscritos a la UNAM, están tratando de modificar eso y están elaborando competencias profesionales de cada especialidad. Esta es una tarea que llevan 2 años y continuarán los siguientes años. Ha sido difícil, pero poco a poco van describiendo y diseñando las competencias para esos cursos de esas universidades. En las otras universidades del país, que es la de Nuevo León, la de Guadalajara y la de San Luis Potosí, no sé si se esté trabajando así, no conozco sus currícula, pero seguramente también están procurando hacer esta modificación. Y estas son las competencias que reconoce la universidad, las competencias que reconoce esta asociación americana, que es, digamos, el lineamiento central. Y son, se las leo porque es muy importante: pensamiento crítico, juicio clínico, toma de decisiones y manejo de información, dominio y aplicación de las maniobras clínicas de la clínica, aprendizaje autorregulado y permanente con bases científicas, comunicación efectiva y humana, dominio ético y profesional del ejercicio de la medicina, participación en la atención comunitaria, los sistemas de salud y la salud pública, y la UNAM además pone capacidad de desarrollo y crecimiento profesional como una competencia. Y estas derivan, les digo, de las competencias originales de la Asociación de Posgraduados en Estados Unidos. Porque la enseñanza en México todavía es una enseñanza que requiere modificaciones, que requiere ajustes. Todavía, por ejemplo, una consejera nuestra, una consejera titular, que es la doctora López Cepeda, que ha trabajado toda su vida en cuestiones de enseñanza hospitalaria, hasta la fecha todavía tiene quejas sobre abusos de residentes, sobre trabajo que no debe hacer, etcétera, ¿no? Hay una indefinición ahí y esta parte pues hay que modificarla. Ahora, esta modificación tiene que venir del reconocimiento de que necesitamos roles diferentes. Los profesores que tuvimos, que fueron nuestros guías y que siempre ensalzamos como reumatólogos, probablemente ya sus métodos no funcionen en el siglo XXI y haya que modificarlos, ¿sí? Porque el aprendizaje y la enseñanza son cosas que se van modificando a lo largo del tiempo. Y también los alumnos requieren de nuevos roles. Los alumnos requieren ser autogestores, ser líderes de docencia e investigación clínica, colaborar con sus pares, ¿sí? Formar una cadena de valor, de conocimiento y mantener siempre un alto grado de autoevaluación y autorreflexión, ¿sí? Para que los métodos de enseñanza y los métodos de aprendizaje se diversifiquen y sean un poquito más sólidos para cada persona y cada espacio. Entonces ahora pues hay nuevos modelos de enseñanza o modelos de enseñanza que se están utilizando. Ustedes conocen, por ejemplo, mucho sobre simuladores que se está utilizando y es algo que, por ejemplo, en algunas partes para la enseñanza de algunas áreas médicas es muy importante. ¿Sí? De hecho, nosotros tenemos simuladores en el examen el examen práctico que ustedes van a poder conocer. Y finalmente, pues la evaluación. Nosotros hacemos una evaluación teórica, que es un examen de opción múltiple de casos clínicos, y una evaluación con paciente estandarizado o con examen clínico objetivo estructurado. Esas son nuestras estrategias actuales, que como les van a escuchar en los ponentes siguientes, son estrategias que se han ido perfeccionando y se han ido realizando cada vez de forma mejor. Y para concluir, pues nada más estas cosas estos son características importantes que debe tener la evaluación en medicina. Tiene que tener un enfoque, tiene que coincidir los objetivos con las evaluaciones, tiene que poder ser hecho de una forma adecuada, tiene que ser confiable, tiene que ser válida, y algo que es muy importante y que nosotros ya lo hacemos, hay que definir un punto de corte, y es lo que les va a comentar el doctor Everardo.
Y esta diapositiva que me la volé de un profesor que nos dio cursos sobre educación, que dice que viene de Flexner, que es el padre, digamos, de la educación médica moderna, que el poder de examinar es el poder de destruir, diríamos aquí en México también es el poder de construir. Entonces, dejo la palabra al doctor Luis Amezcua. No sé dónde está tu presentación. Muy buenas noches a todos. Alejandro, muchas gracias por tus palabras. El día de hoy voy a hacer a un lado la parte crítica y vamos a ser netamente proactivos, presentando algunos puntos que me parecen, bueno, nos parecen al Consejo particularmente interesantes dentro del contexto del examen teórico. No voy a hacer una mención mayor sobre el papel predominante, el papel fundamental, toral que ha tenido el examen teórico en la formación, en la certificación de reumatólogos a través de los años. Realmente todos los que estamos en esta sesión hemos padecido o sufrido el examen teórico. Baste decir, llegó un momento en el cual el examen teórico llegó a contar el 70% de la calificación para certificación. La forma de hacer el examen teórico también ha ido variando con el tiempo. Recordar, quizás hace algunos años era un ejercicio más donde era un grupo pequeño de notables que se reunían un fin de semana y desarrollaban un cúmulo de preguntas habitualmente obtenidas de los textos clásicos de reumatología médica, y con base en esto era donde se definía, cómo se definía quién estaba certificado y quién no. Si bien esto puede tener muchas ventajas, en la medicina moderna, en la evaluación de la medicina moderna, tiene también muchos fallos. Así entonces, el Consejo en los últimos años se ha dedicado a ir modificando poco a poco la forma, la estructura, la generación del examen teórico, y es lo que les voy a presentar en los siguientes minutos. Cuáles son la forma de estructurar las preguntas, cuáles son las fortalezas que nosotros identificamos en el examen teórico y también, por supuesto, las debilidades y las áreas de oportunidad que esperemos ir atacando en el futuro cercano. Así nada más dejo constancia del papel toral que ha tenido el examen teórico en la historia de la reumatología mexicana moderna y la necesidad de tener instrumentos valiosos, sólidos, robustos, que nos permitan evaluar de una manera apropiada las competencias y conocimientos de los reumatólogos en ciernes. Así, brevemente, ya Alejandro presentó la mayor parte del marco legal, de dónde viene la necesidad de las certificaciones y en este caso del examen teórico. Ustedes lo pueden consultar también en la página del Consejo Mexicano de Reumatología. Al final, en el pie de foto, pueden ver la dirección electrónica por si alguno no lo conoce. En los últimos años el Consejo Mexicano de Reumatología ha hecho un esfuerzo por transparentar todos sus procesos, todos sus procedimientos y dar acceso libre a toda esta información a todos aquellos que quieran consultarlas. Así, doy solo dos ejemplos: todos los procesos y los manuales de procedimientos del Consejo y en caso particular de la formación y generación del examen teórico están disponibles en la página electrónica del Consejo. De igual manera, como una tarea de responsabilidad del Consejo a la sociedad, están listados los nombres de todos los reumatólogos que tienen certificación vigente y esta información es de acceso libre y transparente. La estructura del examen teórico se ha ido modificando. Actualmente hemos logrado tener dos versiones, son un poquito diferentes. Hay una versión del examen teórico aplicable para reumatología pediátrica y otra para reumatología de adultos. Tienen sus pequeñas variaciones. Me voy a enfocar quizá un poquito más por el sesgo que yo tengo hacia la versión de la reumatología de adultos. Sin embargo, muchos de los postulados califican perfectamente para la versión de reumatología pediátrica. Es importante mencionar
también desde hace varios años existe en el Consejo un comité ad hoc que trabaja continuamente para ir mejorando poco a poco las versiones del examen teórico del Consejo. Actualmente tenemos un examen que consta de 50 casos clínicos. Cada caso clínico está formulado en una viñeta. Tenemos la posibilidad, gracias a las plataformas electrónicas que tienen 2 o 3 años de haberse implementado, de poder ya incluir imágenes radiográficas, imágenes de estudios anatomopatológicos, es decir, una interfaz más interactiva. Cada uno de estos casos clínicos o viñetas clínicas vienen acompañado de 5 preguntas relacionadas. Estas preguntas relacionadas no por definición tienen que estar concatenadas, pueden ser preguntas aisladas, pero siempre dirigidas al caso clínico. Como comentaba el doctor Arce, y lo voy a mencionar un poquito más adelante, cada una de estas preguntas está dirigida o está gobernada por ciertas esferas de conocimiento que nos permiten hacer una construcción, un examen mucho más global, mucho más completo. Adicional a estas 250 preguntas dependientes de los casos clínicos, hay 50 preguntas en formato libre. Estas preguntas en formato libre están dirigidas particularmente a tópicos de inmunología, de farmacología, de fisiopatología y algunas otras ya sobre ética médica y algunas cuestiones un poquito particulares y novedosas. Es importante decir, este examen se aplica de una manera diferenciada para todos los reumatólogos que van a presentar por primera vez la certificación vigente, la certificación. Se realiza el examen completo, 300 reactivos, los 250 de casos clínicos y las preguntas, 50 preguntas en formato libre, mientras que para aquellos reumatólogos que ya se han certificado por lo menos alguna vez históricamente y quieren mantener la vigencia o renovar la vigencia de su certificación, única y exclusivamente se presentan las 250 reactivos correspondientes a los casos clínicos. Esto en un espíritu de facilitar un poquito las cosas y en la consideración de que algunos de estos reumatólogos pudieran no estar en ámbitos académicos tan cercanos y estar muy actualizados en cuestiones de inmunología, de fisiopatología, y entonces hemos sido un poquito más laxos, buscando que evaluar sobre todo competencias clínicas. Las fortalezas o las principales fortalezas del examen teórico en la versión actual las quiero desglosar de manera muy breve. El primero de ellos es, actualmente ya tenemos guías de estudio, nuevamente están disponibles en la página electrónica. En el caso de reumatología de adultos, comprende unas cuantas esferas, básicamente es funcionamiento normal, fisiología del sistema inmune, generalidades y el abordaje clínico y paraclínico de las enfermedades reumáticas, los trastornos mediados por procesos o por mecanismos netamente inmunitarios, muchos de ellos autoinmunes, una cuarta esfera de trastornos de articulaciones y tejidos aledaños, adyacentes, y por último, farmacología en reumatología. También en reumatología pediátrica están conformados a través de esferas, son más o menos parecidas, evidentemente con el enfoque de reumatología pediátrica. Nuevamente, estas guías de estudio están disponibles en la página del Consejo. Es importante recalcar lo que decía el doctor Arce. Actualmente estamos empezando a trabajar en el desarrollo de portafolios de competencias y esa es la idea en los siguientes 2-3 años, tener ya un portafolio completo para reumatología pediátrica, uno completo para reumatología de adultos y que sea con base en este portafolio de destrezas, de habilidades, en lo cual nos podamos basar para desarrollar el examen teórico, la evaluación de competencias. Respecto a la distribución de los temas, ha sido uno de los tópicos más difíciles de ir mejorando en el examen teórico. Voy a presentar ahorita solo resultados del examen de adultos, no es muy diferente lo que se ve en pediatría. Históricamente el Colegio Mexicano de Reumatología fue un colegio que se dedicó sobre todo a algunas enfermedades autoinmunes
en particular lupus, ¿no? Vemos el Colegio Mexicano de Lupología. Y mucho de lo que se desarrollaba en el examen teórico era precisamente sobre lupus y sobre algunos otros padecimientos autoinmunes de relativamente baja prevalencia, y dejaban de lado esas versiones de examen algunas otras patologías no autoinmunes, pero que tienen un impacto mucho mayor, sea por su frecuencia o por su gravedad en la reumatología general. Así hemos desarrollado un número definido de temas sobre los cuales trabajar y repartirlos de la mejor manera posible. La forma de repartir o de distribuir estos temas ha sido difícil. Nos hemos enfocado sobre todo a los datos que tenemos sobre prevalencias poblacionales en México de enfermedades reumáticas, también evidentemente sobre lo que cada uno de los miembros del Consejo ve con mayor frecuencia, y hemos hecho una amalgama de temas que consideramos representan de la mejor manera posible la relevancia de cada una de las enfermedades dentro del currículum reumatológico. Es evidentemente un tópico que es muy discutible, la distribución, pero como ustedes pueden observar en la diapositiva, se prima la relevancia de enfermedades como artritis reumatoide, como lupus eritematoso, esclerosis sistémica, algunas otras, y dejamos algunas enfermedades un poco más raras en misceláneos. Aquí, pecado mío, en lugar de enfermedad por adyuvantes debería de decir misceláneos. Hay un rubro de misceláneos donde puede estar enfermedad por adyuvantes, sarcoidosis y muchas otras enfermedades de poca prevalencia. También, aparte de la distribución por temas, hemos identificado diferentes dominios. De hecho, bueno, es algo que está descrito desde hace mucho. Los principales dominios que se deben de evaluar en un examen teórico. Los principales dominios son integración diagnóstica, epidemiología y factores de riesgo, interpretación de estudios, tratamiento, cuadro clínico, algunos tópicos de inmunología, principales complicaciones, farmacología, pronóstico y fisiopatología. De cada uno de estos dominios, cruzando con la distribución de temas, es como se va construyendo a través de una matriz, donde de un lado están las enfermedades y del otro lado los dominios, es como se ha ido construyendo el examen teórico actualmente. Les puedo presentar algunos otros datos, pero por cuestiones de tiempo vamos a hacer un poquito más rápido. Actualmente podemos o hacemos un análisis posterior a cada examen teórico, cada año se hace un análisis profundo, concienzudo, sobre el desempeño de cada alumno, el desempeño por sede en el examen último que se presentó. Hay una forma, es combinada entre el análisis estadístico, matemático que nos presentan los software que registran cada una de las respuestas de los alumnos, junto con un análisis del comité ad hoc del Consejo, donde vamos evaluando el grado de dificultad de reactivos. Así ustedes pueden ver la distribución del examen en el último año. Hay un cierto número de preguntas que se consideran altamente difíciles, pero el número de preguntas medianamente fáciles o fáciles de contestar es más o menos similar. Y como ustedes pueden ver, la distribución es bastante homogénea a través de los grados de dificultad. Habitualmente lo que hacemos es tomamos preguntas de los dos polos, las preguntas con el peor desempeño y las preguntas que más fácilmente se pueden contestar, y son las que vamos modificando año con año. En términos generales, no sustituimos más allá del 10% de los reactivos para poder mantener validez del instrumento y poder ser equiparables a años previos. Aparte de las fortalezas que he listado, sí quisiera comentar algunas de las debilidades y a las áreas de oportunidad
que identificamos de manera gruesa y que podemos intervenir en los siguientes 2-3 años en el examen teórico. El primero de ellos es el punto de corte por criterio. En términos generales ya comentó algo el doctor Arce y algo más va a platicar Everardo. En el examen teórico, de manera tradicional, hemos aprendido a que una calificación de 6 o mayor de 6 es aprobatoria, simple y sencillamente. Los criterios para definir el punto de corte en el Consejo los tomamos habitualmente antes de que se aplique el examen y nos mantenemos en ese punto de corte independientemente del número de individuos que aprueben o reprueben el examen. Habitualmente y por convención ha sido alrededor de 6 el punto de corte por criterio que se ha establecido. Sin embargo, tenemos algunos problemas con esto. Por ejemplo, dada la forma de generar el examen, que es de opción múltiple, con 4 opciones de respuesta, el simple azar nos da el 25% de acierto. Entonces, la realidad es la cantidad de aciertos que estamos evaluando cuando ponemos puntos de corte por criterio es bastante dudosa. Hay algunas formas de, digamos, darle fortaleza, darle sustento a los puntos de corte. Estos sistemas de calificación para exámenes de opción múltiple, hay diferentes métodos, es algo que ya hemos estado platicando durante un par de años, hemos hecho algunos ejercicios muy tempranos, todavía creemos que estamos con un instrumento no tan sólido como para aplicar esto de un año a otro y ya dejarlo como criterio, puesto que podría tener un desempeño terrible. Entonces, estamos aprendiendo en este camino y bueno, la idea es que en los siguientes pocos años ya podamos aplicar un punto de corte definido a través de esos sistemas de calificación a exámenes de opción múltiple. Es evidente, todavía tenemos un rezago, dado que solo cambiamos hasta un 10% de las preguntas o de los casos clínicos en el examen teórico, todavía tenemos un rezago en el número de casos clínicos y preguntas que pueden estar mal formuladas o que pueden tener un sustento bibliográfico insuficiente. Esto se va a ir subsanando o se está subsanando de manera gradual y estamos logrando tener un instrumento cada vez más sólido, más robusto, mejor sustentado, con un mejor fundamento bibliográfico. Actualmente, cada vez que vamos a sustituir un caso clínico o una pregunta, lo que se busca es a través de esta matriz donde yo les comentaba que por un lado se ponen los temas a evaluar y por el otro lado los dominios o las esferas a ser evaluadas, es donde vamos identificando y si sustituimos un caso o una enfermedad, habitualmente lo ponemos con un caso de la misma enfermedad y que evalúe más o menos esferas similares. La diferencia es que ahora cada caso clínico o cada pregunta sobre un caso clínico en particular se formula con sustento bibliográfico, profundo, reciente, pero que sea ya lo suficientemente válido y que no refleje solo el área de pericia de un centro formador de residentes, sino que sea información, que sea conocimiento generalizada en la reumatología mexicana. Una vez que ha sido formulado este caso clínico, esta pregunta, es revisado por el comité ad hoc del Consejo Mexicano de Reumatología y frecuentemente cuando así se requiere, cuando no hay consenso, se presenta y se aprueba o reprueba ante el Pleno del Consejo Mexicano de Reumatología. Por último, es importante decir, el examen teórico es un instrumento que requiere un proceso de actualización continua. A pesar de los mejores esfuerzos que cada uno de los consejeros pueda hacer, actualmente no podemos revisar todos los casos clínicos y todas las preguntas y modificarlas y mejorarlas en cada versión del examen teórico. Insisto, serían instrumentos no comparables, no equiparables entre diferentes años. Así entonces, existen casos clínicos, preguntas que aun cuando puedan estar identificadas como con cierta obsolescencia, pueden quedar en lista de espera para ser modificados en un año posterior. Afortunadamente esto, como es un proceso que ya llevamos varios años haciéndolo, cada vez el número de preguntas con problemas es menor. Al final de cuentas, siempre vamos a tener el riesgo de no incluir conceptos, conocimiento emergente, nuevo, que puede ser relevante. Sin embargo,
conformación del Consejo Mexicano, la representatividad de las principales sedes formadoras de residentes, muchos de los consejeros son profesores titulares de curso, también nos permite entender o nos permite tener individuos que están actualizados y que están al día en tratamiento, en diagnóstico de diferentes enfermedades. Entonces, el riesgo de no incluir estos conceptos nuevos es relativamente bajo, aunque siempre existe la posibilidad de no incluirlos. Y por último, evidentemente, el Consejo Mexicano de Reumatología está conformado por individuos con virtudes y con defectos, y que cada uno de nosotros tenemos grandes sesgos generados por el área de pericia que hemos ido desarrollando cada uno. Así entonces, como decía Alejandro, una de las cosas que más nos ha agradado es, en este último año tuvimos un número particularmente alto de solicitantes para ingresar al Consejo como consejeros vocales. Y esto también da la posibilidad de nutrir al Consejo de gente joven, de gente con experiencia, de hacer representativo por género, por ciudades, por sedes, por actividades. Así entonces en el Consejo podamos tener individuos que se dedican básicamente a la medicina asistencial, otros que están en la academia, otros que están en docencia, otros que están en investigación. Y así entonces hacer una mezcla que nos permita ser representativos y disminuir hasta donde es posible estos sesgos generados por la pericia, el expertise de cada uno de los miembros del Consejo. Con esto termino y les agradezco su tiempo. Bien, buenas noches a todos los presentes, a los que están conectados. Vamos a continuar con la siguiente parte, la otra valoración que se hace por el Consejo. Ya nos dijo Luis en qué consiste la parte teórica. Ahora vamos a hablar acerca del examen práctico, que es el examen ECOE, y las estrategias que estamos haciendo para definir un punto de corte. Este examen es el examen clínico objetivo estructurado, que es lo que significa ECOE. Es una evaluación que va a medir las competencias y las habilidades clínicas de los aspirantes. Desde 2013 se está aplicando y vino a sustituir lo que se consideraba antes el caso único largo. Algunos de mi generación y más allá recordarán que era un paciente que se presentaba con 2 sinodales, donde era mucho más, o era poco objetivo la valoración porque dependía de muchos factores, ¿no? Esto de hacer el ECOE hace que sea mucho más objetivo, más fácil de realizar y más fácil de valorar también. Y además, todos los aspirantes están sometidos a una misma valoración. Esto se viene haciendo desde los últimos 2 años más o menos. El circuito está constituido por 15 estaciones, más otras 4 que hay de descanso para que también haya cierto descanso para los aspirantes. Y cada estación no dura más allá de 8 minutos. En cada estación hay asignado un evaluador externo que va a calificar, está entrenado ya para calificar la lista de cotejo que se tiene, y además una escala Likert de desempeño global, que ahorita vamos a hablar más de ella. El diseño de estas estaciones, obviamente existe ya en el comité del Consejo, un comité que se dedica a esto todo el año, que está viendo cuántas estaciones tenemos, de qué nos hace falta, viendo cada una de las estaciones para ver de qué se va a calificar en ellas. Este comité va a estar diseñando las estaciones y se van generando varias para poder tener un banco de estaciones y poder tener las suficientes para cada examen, porque depende de cuántos sustentantes va a haber por año. Cada estación es diseñada por un miembro del Consejo con base a una habilidad específica a evaluar, es decir, queremos que infiltre una articulación, que revise una radiografía, que interrogue a algún paciente, alguna causa en específico.
Y entonces tenemos dos tipos de estaciones, las que se llaman dinámicas, donde vamos a tener un paciente presencial ahí al que se le va a interrogar o se le va a hacer alguna revisión, o bien estáticas, donde tendremos una radiografía, una imagen, donde el aspirante tendrá que interpretar. Cada estación obviamente se va a integrar por un marco clínico y obviamente se tienen que estructurar objetivos muy específicos y además hacer una lista de cotejo con las características que son necesarias para que se pueda considerar que se está haciendo o efectuando bien la acción que estamos calificando. De manera que entonces las listas de cotejo son muy variables, pueden ser 4 puntos o 20 y tantos puntos, dependiendo de lo que estemos valorando. Por el otro lado, la escala de Likert es una evaluación que es global. Aquí el que está revisando solamente va a calificar si el alumno es conocimientos superiores a lo que estábamos esperando, limítrofes, o están inferiores a lo que se considera bueno como la praxis de esta acción. En las estaciones dinámicas, además de estas valoraciones que van a hacer, también el paciente y el evaluador van a hacer una calificación de las habilidades de comunicación del candidato. Esto es algo más cualitativo, pero también se toma en cuenta. Y obviamente todas las estaciones van a incluir una lista del material que vamos a necesitar para poder establecer que se haga la ejecución. Cada estación va a ser revisada por 1 o 2 miembros del comité exprofeso para esto, para ver que estén completas, que no les falte nada. Y una vez que están ya diseñadas y escritas, se realiza una validación por un comité que va a estar integrado por lo menos por 6 reumatólogos, todos ellos certificados, y que no están ni involucrados con el diseño de la pregunta o de la estación, y también son ajenos al consejo. Y lo que se hace es que ellos hagan una valoración de la lista de cotejo, y establezcan acuerdos que sean más allá del 80% para considerarlas como válidas. Obviamente algunos se pueden rechazar y otros se van quedando, y así es como se validaría una estación. Una vez que se validan, viene después un entrenamiento del paciente, de qué va a hacer el paciente, darle su script y exactamente en qué nos va a ayudar y cómo lo va a hacer. Y también obviamente los evaluadores externos tienen que ser entrenados para que sepan cómo calificar y qué tienen que hacer durante este examen. Una vez que también tenemos ya esto, viene una prueba piloto. Esta prueba piloto consiste en que 3 reumatólogos ya certificados, que también habitualmente no tienen que ver con el consejo, van a realizar el circuito completo y van a recrear lo que sería el examen del consejo para que nos den opiniones acerca de qué les parece y también para medir los tiempos, si el material es suficiente, si se logra hacer todo lo necesario. Y viene la parte más importante, o sea, nos gastamos mucho en hacer un instrumento que sea válido, que sea robusto, pero también se necesita tener un punto de corte, cómo vamos a calificar y qué vamos a calificar. Esto a veces no está tan fácil como uno pudiera creerlo. De hecho, hay una reciente publicación que está por salir, que está en prensa, ya autorizada para que salga en reumatología clínica, pero posiblemente hasta el próximo año cuando aparezca, sobre cómo establecer un punto de corte para este tipo de exámenes. Este examen es de altas consecuencias, tanto para el individuo, si pasa o no pasa, pues es obviamente importante, pero también va más allá de solamente el individuo que presenta el examen, porque también tiene que ver con el centro formador, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con todos, de manera que por eso es un examen que tiene que ser muy, muy concreto y tiene que tener un corte de dónde calificar y cómo hacerlo. Entonces el punto de corte es muy, muy importante, porque puede acreditar o no a un sustentante, y para poderlo crear se necesitan herramientas sólidas desde el punto de vista metodológico. Este artículo de esto se basa. Actualmente estamos teniendo 2 puntos para establecer el corte, que sería el por criterio, que es el que más se usa en todos lados, es el que también usamos para el examen teórico, donde se propone un criterio que en este caso en los últimos 2 años ha sido arriba de 6, para el ECOE global, que es el promedio de todas las 15 estaciones, y que tenga que ser arriba de 6. Y el otro modo de hacer un punto de corte es a través de lo que se llama desempeño limítrofe. Recuerdan que se hace una valoración Likert, pues más o menos con esto se establece esto, donde en cada estación, con esta escala Likert que decíamos, al candidato cuando lo calificamos en limítrofe o superior, pues tomamos qué calificación se dio en esa estación, y entonces se ve en la lista de cotejo cuántos puntos obtuvo, y entonces se empieza a tener el promedio de cada estación de puntaje para poder obtener entonces cuál sería la calificación promedio o limítrofe de esa estación, de manera que aquí no hay una
calificación igual para todas. Va a haber estaciones que tengan una calificación muy bajita, tales de 4 puntos, mientras que habrá estaciones que tengan que necesitar 9, 8 puntos para poder ser aprobadas, porque eso lo determina este punto limítrofe. Y este proceso se repite para cada estación y después también se obtiene un promedio de todas para obtener la calificación global por punto de limítrofe. En los objetivos de este estudio fue realizar el ejercicio de identificar y comparar el número de aspirantes aprobados en función de los 2 puntos de corte que existen. Uno definido por criterio, que es el que usamos para calificar, y un segundo método que es el que estamos probando para ver cómo se desempeña. Y se comparó y se hizo correlación entre la evaluación teórica y el ECOE para ver si se estaba validando este constructo que estamos teniendo. Y estos son los resultados. Tenemos los últimos 2 exámenes, el de 2015 y 2016. Han tenido una N diferente. En 2015 hubo 43 sustentantes, mientras que en 2016 solo 37. Si ven, la evaluación teórica promedio es muy similar, de 6.6 y 6.4 en los 2 años, de manera que no hay una diferencia muy importante. Y para la calificación reprobatoria, más bien en el examen teórico, es más o menos tan parecida, 12 y 14%. En el ECOE global, tomando en cuenta nada más la calificación por punto de criterio, el examen promedio era de 7.4 y 7.3, que también es muy parecido en los 2 años, y obviamente, considerando que se consideraba el 6 como un punto de corte para lo aprobatorio y reprobatorio, pues no hubo ningún sustentante que reprobara con este punto de criterio. Pero cuando se hace por el punto limítrofe, vemos que este sube a 7.3 y 7.4, que también es muy parecido en los 2 años, pero entonces ya no es 6. Estamos hablando que necesitamos tener 7.3 o 7.4. Y eso nos hace que los candidatos que se consideran en cuenta por el punto de vista limítrofe, tendríamos casi el 49 y 51% de reprobados si tomáramos en cuenta este punto de corte, que es un poquito más estricto. Viéndolo por cada una de las estaciones, vemos las 15 estaciones, vean cómo hay algunas que tienen solamente 4 listas de cotejo y hasta unas que tienen hasta 21. Entonces eso hace que sean muy diferentes. Obviamente en la siguiente columna vemos la puntuación promedio que obtuvieron cada una de ellas. La mayoría andaba arriba del 6, solamente hay una, la estación 2, que tuvo una calificación promedio de 4.8, posiblemente sea más complicada esta estación para los aspirantes, pero en general por la puntuación de punto de criterio estaban casi todos arriba del 6. El promedio para el punto limítrofe, vean cómo también es muy diferente, hay estaciones que requieren de 9.5, estaciones que también son de 4, de 6, entonces aquí son muy diferentes, cada una de las estaciones se califican diferente, y de manera que si observan entonces el número de candidatos que aprobarían por el punto de corte de criterio, pues ven cómo se iba cambiando, algunos solamente en el 2 es donde el criterio hace que sea mayor el número de aspirantes que aprueban que los que son por el punto de corte limítrofe. En los demás hay mucho más personas reprobadas por el corte limítrofe, pero hay que recordar eso, en el de puntuación por criterio son 6 puntos, mientras que en el otro nos están pidiendo diferentes puntajes, entre 6, 7, 8, y eso va haciendo que cada vez haya menos aspirantes que aprueben. Obviamente hay una buena correlación, es moderada la correlación, pero lo que nos avala un buen constructo de nuestro ECOE con lo que es el examen teórico. En la correlación es de 0.67, 0.53, con pues bastante significativas en los 2 años, son muy similares. Esto nos apoya a que nuestro ECOE es robusto, tiene un buen constructo, lo que cambia es nuestro punto de corte, cuál establecer. Y si hacemos esto también al hacer la división de poner la mediana y los rangos intercuartilares, vemos que aquellos que habían obtenido una calificación aprobatoria por el punto de corte limítrofe tuvieron mucho mejor calificación en el examen teórico comparados con aquellos que habían sacado una calificación más baja del limítrofe, donde es mucho menor, de forma significativa. Esto hace que tengamos que tener en cuenta que sí está haciendo una buena diferenciación entre aquellos que tienen mejor desempeño en el examen contra aquellos que tienen más bajo desempeño. Entonces sí nos los puede identificar y separar de forma adecuada. Y concluyendo, pues entonces tenemos que la más reciente tendencia en la educación se va a basar en las competencias, por lo que la ECOE tiene un potencial muy importante para ser una herramienta idónea para valorar estas habilidades clínicas, y los candidatos a una certificación en reumatología
tienen un desempeño en el ECOE muy variable. Ya vimos que hay calificaciones de 4, de 9, de 8, en función de cómo se establezca a priori el punto de corte. Los métodos más sólidos desde el punto de vista metodológico van a ser más estrictos, de manera que nos darían peores desempeños en el examen, tendríamos más reprobados. Si consideráramos poner ahora como punto de corte uno de estos de limítrofe, sería muy complicado, porque la verdad es que se vuelve mucho más estricto y más difícil de aprobar. Por el momento seguimos teniendo el punto de corte de criterio. El método para establecer este punto de corte no afecta la correlación que hay, de manera que sigue correlacionando con el examen teórico. A pesar de que se suba el nivel de corte, sigue correlacionando de forma adecuada. Pues no sé si haya preguntas, eso sería todo de mi parte. Bueno, es así como concluimos esta presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta de allá en línea. Esperamos a ver que nos digan. Si es así. No. Bueno, nada más concluyo agradeciendo la participación de Luis Amezcua y de Everardo, Everardo Álvarez, y me da mucho gusto, para decirlo, que el lenguaje que estamos ya empleando todos los reumatólogos que nos estamos metidos en esta cuestión de la educación, la verdad es que es muy agradable ver cómo todos van empapándose de muchos términos que pues suena interesante, y qué bueno que seamos, o los que queramos poco a poco ser expertos en esta área. Bueno, pues agradezco mucho a todos los que están aquí en la sala del colegio, al colegio mismo, a su mesa directiva, la generosa invitación y el apoyo que siempre nos han dado, y a los cibernautas que tuvieron la paciencia de estarnos escuchando. Muchas gracias a todos. Buenas noches.